de todo el Perú. Vamos a seguir con más aquí en RPP y ahora vamos nosotros a saludar a la especialista en comunicación política, Sandra Guerra, para dialogar sobre lo que actualmente se vive en el país, luego que el presidente del Consejo de Ministros se presentara ante el Congreso y planteara la cuestión de confianza. Luego ya hemos sido testigos de una serie de posiciones a favor y en contra sobre este tema. Sandra Guerra, bienvenida a RPP, muy buenos días. Buenos días, Henry. Gracias. Y en efecto, tenemos esta cuestión de confianza que fue presentada ayer, ¿no? Claro, muy bien, gracias por atendernos, Sandra. ¿Qué panorama se puede vislumbrar? Porque en esta ocasión el discurso que ha venido desde el Ejecutivo ha dado una idea de que el Congreso está en contra de la participación ciudadana y allí de alguna u otra manera ya no es un enfrentamiento contra Castillo y su séquito de seguidores, sino contra la participación ciudadana. ¿Es una estrategia del Ejecutivo plantear este discurso en esta cuestión de confianza? Definitivamente sí es una estrategia, puesto que estamos frente a la llegada de la OEA, ¿no? Son tres estrategias las que el Premier habría logrado o quiere intentar, en todo caso, con esta cuestión de confianza. Básicamente hay un aspecto político que tiene que ver con el clima que vivimos en este momento, no solo de polarización, sino que estamos frente a la llegada de una entidad, digamos, que va a ser un veedor de este conflicto, ¿no? Por otro lado, está lo que dices, es una suerte de victimización, puesto que ellos se presentan como defensores de la población. Entonces, cuando el Congreso, digamos, va a negar, rechazar esta cuestión de confianza, ellos van a, de alguna forma, victimizarse, porque, digamos, el Congreso no estaría dándole lugar a la población, la voz a la población. Lo cierto también es que ellos intentan derogar una ley 31399 que además solo ratifica aquello que ya estaba en la Constitución, que dice claramente que toda reforma constitucional deberá ser aprobada en primera instancia por el Congreso y además por mayoría absoluta. Y bueno, se trata de alguna forma de un ajuste que le han dado a esta reforma constitucional, que toda reforma constitucional sí o sí debe pasar primero por el Congreso, por mayoría, y luego de tiempo se pasa a un referéndum. Una forma es como decirle a la población que el Congreso está limitando la voz del pueblo, ¿no? Digamos, para explicarlo de manera muy simple. Y esto haría que la OEA pueda, digamos, ver como que el Congreso es oposición, el Congreso es obstruccionista, el Congreso no deja trabajar. Lo cierto es que la ley está claramente, digamos, desde enero de este 2022, fines de enero, fue claramente, digamos, limitada por el Congreso, ¿no? Sí, efectivamente. Y esto, ¿qué tanto juega a favor del gobierno? Como un elemento distractor para quien no logre entender absolutamente nada de leyes, reformas, normas, que en realidad podría ser la mayoría de la población que no está pues enfrascada en debates constitucionalistas y no está exactamente al tanto de las leyes. Puede ser una jugada engañosa, ¿no? Porque no todos estamos haciendo el análisis a diario de esta situación, claro, obviamente, de las leyes. Claro, para mucha gente puede parecer simplemente que hay una función del Congreso que no deja trabajar, que no quieren dialogar, que hay un clima de confrontación. Entonces, por allí creo que es el éxito que pueda tener, el éxito entre comillas que pueda tener Aníbal Torres, como un factor político extractor. Lo cierto que en la práctica, de alguna forma, nos recuerda al caso de Vizcarra, ¿no? Que fue a dar la confianza, y una vez negada, ellos entendieron simplemente que los estaban rechazando. Aníbal Torres también dijo que es curioso, porque él dice que toda, digamos,
toda negación, rechazo a su cuestión de confianza va a ser entendido como una negativa absoluta, ¿no? Y lo cierto es que la ley también, la 31355 dice que solamente el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión, o sea, no lo puede interpretar el Ejecutivo. Lo cierto es que hay bastantes arbitrariedades en el discurso de la presentación de cuestión de confianza. Visualmente o para el ciudadano que escucha puede parecer que, digamos, acude y de plano es negado, de plano es rechazado. Lo cierto es que si ya vamos a la interpretación de algo que está en nuestra Constitución, que es oleado y sacramentado, no hay mayor lugar a discusión, y tienen razón los expertos cuando indican de que esta cuestión de confianza no tiene asidero legal ni jurídico, ¿no? Pero para un discurso populista, para parecer que están victimizados, sí puede funcionar. Vamos a ver la OEA hasta qué punto es su nivel de análisis de la situación. Sí, eso es importantísimo y es coyuntural. Inicialmente el discurso era una advertencia de que el Ejecutivo pretendía cerrar el Congreso. Eso también se ha ido diluyendo, ¿no? Pero ciertamente alguien que menciona reiteradamente que mi intención no es cerrar el Congreso, creo que lo repitió en 2 o 3 ocasiones, realmente es porque, más bien, como yo lo veo, es una advertencia de que sí es el camino de inicio, de cierre de Congreso. Un político que realmente no está atentado a ello, no estaría aclarando reiteradamente. Pienso que lo que ha ocurrido ayer es un primer paso de algo que puede ser muy grave, y yo sí lo entiendo como que es el paso primero, digamos, la primera tocada para lo que pueda ser un cierre del Congreso. Lo cierto es que sería un cierre no legal, un cierre que no está enmarcado en la Constitución, no sería, digamos, algo que pueda verse como una situación regular, porque si estamos viendo que esta cuestión de confianza de por sí no debió ser presentada para derogar algo que ya estaba ratificado por el Congreso, que no iba a debate, por así llamarlo, no podríamos decir que si el Congreso rechaza esta cuestión de confianza, que lo va a hacer, no sé si en las próximas horas o la próxima semana, de hecho ya lo hizo en una carta anterior, no podría ver esto como la primera cuestión de confianza negada. Esto simplemente debería pasar a un archivo, algo que no ocurrió, porque se supone, entendemos que en segunda cuestión de confianza rechazada, ya yo podría cerrar constitucionalmente el Congreso. Lo cierto que esta primera cuestión de confianza no estaría en el marco de la Constitución, ¿no? Pero igual es peligroso, porque una carta mal respondida, una respuesta mal atendida de parte del Congreso, claro, podría ser aprovechada por el Ejecutivo. Sí, por supuesto, sí, y genera siempre una reacción del Ejecutivo. Muy bien, Sandra Guerra, muchísimas gracias por esta comunicación con RPP. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Muy bien, hemos conversado con la especialista en comunicación política, Sandra Guerra. Vamos a ir a la lectura de nuestros titulares y regresamos con más. De todo el Perú. Vamos a